En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, vamos a ver una palabra, capítulo 10 del libro de los Hechos. Cuando lo hayan encontrado, digan amén. Vamos a darle lectura. Dice 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Rey. Te pedimos, Señor, que el poder de tu presencia, el poder de tu Espíritu, sea, Señor, con cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que tú tomes control y dominio, Señor, de todo este lugar, Señor. Pero nosotros, Señor, rendimos nuestro corazón y nuestra voluntad para poder escuchar, Señor, y aprender lo que tú tienes para nosotros. Y te pedimos, Señor, que en el proceso solamente tú seas glorificado. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que estuvimos leyendo tiene que ver con lo que le sucedió a Pedro. Pedro, de los discípulos que Jesús había enseñado, era alguien que cuando Jesús lo escogió, después se apegó mucho al judaísmo y él estaba recibiendo la enseñanza de Jesús, pero también era como bastante duro de entender. Él le decían: esto lo dejás así, esto tenés que dejarlo parado así, y él lo dejaba parado así. Y si venía alguien y lo corría un poquito para acá, él decía que ese era primo hermano de Satanás. Entonces Pedro tenía buenas intenciones y queriendo guardar las enseñanzas, él también caía en un pseudo judaísmo o un pseudo fariseísmo. Pero no era la intención de él, sino que él solamente lo que pretendía era hacer la voluntad de Dios, como nos ha pasado a algunos de nosotros, tal vez. Y nosotros vemos que antes de este relato,
el Espíritu Santo viene a Pedro y se le manifiesta a través de una visión y hace descender un rollo, y ese rollo tenía animales inmundos de ambos lados, de un lado y del otro. Animales inmundos en el judaísmo tenían que ver con perros, con gatos, con chanchos, cerdos, puercos, un tiburón, una raya, un chucho, todos los moluscos, todo eso eran animales inmundos para el mundo del judaísmo, porque Dios se lo había prohibido en el antiguo pacto, cuando se lo dijo a Moisés, que de esos animales se iban a abstener. Entonces Pedro, que estaba muy pegado a ese tipo de ley, sin entender lo que Dios quería decirle, Dios se le aparece en una visión y se le aparece ese rollo, ese manto, y es desenrollado y le dice: mata y come. Esto lo va a leer todo en el libro que leímos, en el libro de los Hechos, capítulo 10, antes de lo que leímos está ahí. Entonces él dice: no, nunca he comido cosa inmunda. Yo nunca me metí nada inmundo a la boca. O sea, se estaba mostrando más santo que Dios era él. Entonces le dice nuevamente esa voz: mata y come. Y él dice: no, nunca entró nada inmundo en mi boca. Y la tercera vez le dice: mata y come, y no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y ahí le dice el Espíritu Santo que van a venir a buscarlo. Van a venir y le da el nombre, le dice un tal Cornelio. Y le dice el Espíritu de Dios que ese tal Cornelio es grato delante de los ojos de Dios, porque es un pagano, es un gentil, no es alguien del pueblo de Dios, pero era alguien que Dios sí había puesto sus ojos para que pudiera introducirlo dentro de la familia del reino de Dios. Y este hombre tenía un buen corazón y dice que daba muchas limosnas, es más, favorecía al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pudiera predicar la palabra. Este Cornelio hacía cosas buenas y Dios había puesto sus ojos en él, pero había cosas que todavía faltaban en Cornelio, y las cosas que le faltaban a Cornelio las tenía Pedro. Lo que Pedro tenía era el mensaje de la cruz, era el mensaje de Jesucristo. Y nosotros lo que podemos ver, que en ese recinto, cuando él comienza a predicar de Jesucristo, Pedro le habla con una certeza de un teólogo moderno, y mejor todavía, porque no solamente lo habla desde la teoría, sino que él lo habla porque lo vio. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Pedro lo vio a Jesús cuando Jesús estaba siendo golpeado y iba con el camino, ese camino que fue mucho sacrificio con la cruz, y le iban golpeando, y Pedro lo vio a Jesús y Jesús lo vio a Pedro. O sea, Pedro vio todas las facetas del maestro. Pedro lo vio cuando sanó a su suegra, cuando resucitó a los muertos, cuando Jesús hizo un montón de cosas. Pedro estaba cerca de Jesús. O sea que Jesús había cogido a Pedro para que sea un buen testigo de él. Pero Pedro, habiendo sido un buen testigo de Jesús, no había comprendido algunos pequeños detalles que eran importantes para Dios. No eran importantes para Pedro. Por eso cuando nosotros tenemos detalles que no son importantes para nosotros, pero sí son importantes para Dios, tarde o temprano el Señor te lo va a hacer entender qué es lo importante para Él. Y fíjense que sucedió algo. Y dice la Escritura que mientras estaba hablando Pedro no estaba contando cuentos. Pedro estaba hablando de Jesucristo. Porque cuando hayan y se reúnan y hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. Por eso nosotros, si queremos sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios, es la presencia misma del Cristo en la tierra, nosotros siempre tenemos que hablar de Él. Y es muy difícil sentir la presencia de Dios
cuando hablamos de cualquier cosa, menos del dueño de la presencia. Por eso el secreto de la iglesia no es hablar de otra cosa que no sea del dador de ese Espíritu Santo de Dios, del que lo envió. Cuando nosotros hablamos verdaderamente, con certeza, con seguridad y con conocimiento fundado en la palabra, el Espíritu Santo de Dios va a venir. Cuando viene el Espíritu Santo, nunca viene para poder darle honra y gloria a un hombre. El Espíritu Santo lo que va a glorificar siempre es al Padre y al Hijo. Nunca va a glorificar a ningún hombre sobre la faz de la tierra. Por eso cuando ustedes lean estos capítulos, este capítulo, cuando llegó Cornelio, que era un pagano, Cornelio que estaba acostumbrado a estar entre el ejército romano, cuando Cornelio veía al general del ejército, se tiraba al piso y le besaría la mano. Hizo lo mismo con Pedro, pero Pedro le dijo: levántate porque soy un mortal, soy hombre yo también. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que había uno solo en el cual nosotros nos tenemos que arrodillar, y en el cual toda rodilla un día, le guste o no le guste, por las buenas o por las malas, se va a tener que arrodillar. Hoy tenemos la opción, pero hay un día que el que no se quiere arrodillar hoy, se va a arrodillar más tarde. Este es como el bautismo. Nosotros podemos escoger bautizarnos hoy voluntariamente, pero un día hay un lago de fuego para ser bautizado. Ahí va a ser bautizado Satanás y todos sus demonios. Esto ahí es un poco chocante, pero es algo real. No se puede mentir en el Evangelio. Hay que decir la verdad completa. Esto es como ir al médico y el médico, como es amigo tuyo, no te dice: no le voy a decir que tiene cáncer, le voy a decir que tiene un tumorcito, pero benigno. Y el otro sigue despilfarrando su vida como que está sano. Por eso los síntomas y los diagnósticos que la palabra nos entrega son para salvación nuestra. Nunca los diagnósticos. Pero nosotros, ¿sabes qué hacemos? Nos enojamos con el médico. Cuando el médico te dice: tenés que aflojarle a esto, y nosotros nos enojamos con el médico porque mirá, que me hace, me está dejando que yo no quiera comer lo que a mí me gusta. Es decir, que si le va a hacer mal a Néstor, no le va a hacer mal al médico, le va a hacer mal a Néstor. Entonces lo que vemos es que cuando estaban hablando la palabra del Señor, dice que directamente descendió la presencia del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y los otros que eran fieles a Pedro, pero eran de la circuncisión, por eso es lo que le digo, eso eran judíos mesiánicos, guardaban la Torá, pero también creían en Jesucristo. Entonces ellos se sorprendieron, dice, quedaron atónitos. O sea, que nosotros quedemos sorprendidos no significa que no sea la verdad de Dios. Porque ellos lo que tenían que ser roto en su cabeza era un paradigma que se le había creado. Y Dios tenía que venir a romperle ese pensamiento. ¿Y con qué se lo rompió? Con hechos, con sucesos, con situaciones, con experiencias verdaderas y genuinas. Y nadie le contó que también Dios quería salvar a los gentiles. Y ahí Pedro dice, y se acordó Pedro. ¿De qué se acordó? Cuando Juan el Bautista decía: yo a la verdad bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más grande que yo y que estuvo primero que yo, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Porque cuando la palabra del Espíritu Santo está en nosotros, cada suceso, el mismo Espíritu te va a ir mostrando
¿Por qué la palabra lo puso ahí? ¿Por qué el escritor permitió que esté escrita? Y entonces Pedro dijo, si el Espíritu Santo, si Jesucristo, que es el que bautiza, eligió bautizarlo a este gentil, ¿quién soy yo para impedirle que se bautice por la agua? Y eso, fíjense, un detalle, porque parece que los hijos de Dios llegamos todos aprendidos y enseñados de la palabra. Y resulta que cuando llega alguien nuevo, nosotros somos muy selectivos, y a veces nos horrorizamos porque hay algunas personas que se le escapan insultos todavía, dicen malas palabras, y después, bueno, y hay cosas que por ahí se le escapan. Ustedes pónganse a pensar por lo que le pasó a Cornelio y por lo que nos pasó a todos los que estamos aquí, aún los que están mirando. Cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, cuando tuviste el encuentro con el Señor, ¿estabas pero de 10? ¿Estabas perfecto? ¿Estabas mejor que ahora? No, estábamos peor que ahora. Pero vino el Espíritu Santo de Dios. Porque si Él no hubiese venido a nosotros es imposible que podamos acceder a Él. Por eso es el gran amor de Dios. No es que nosotros lo hayamos elegido a Él, sino que Él nos eligió y nos amó primero a nosotros. Y ese fue el proceso. Cuando lo vio, quedó atónito Pedro y habrá preguntado, ¿y yo que quería seguir guardando esto, guardando lo otro? Y a este lo único que hice es predicarle de Jesús, creyó en Jesucristo y vino el Espíritu Santo y los bautizó y empezaron a hablar nuevas lenguas como el Espíritu le daba. Y nosotros preguntamos, ¿y cómo fue eso? Porque Cornelio había algo que tenía, y él no solamente lo tenía él, sino que era tanto lo que tenía, era hambre de Jesucristo, de conocerlo, que dice, léalo el capítulo, él mandó a llamar gente, los conocidos, los que tenía. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros tenemos hambre de algo, no solamente lo dejamos escondido para nosotros, sino que vamos y le decimos a alguien que queremos compartirlo con ese alguien. Y él fue a buscar gente porque sabía y tenía confianza que Dios iba a traer a Pedro. Y Pedro era el referente más grande que había en ese tiempo en Jerusalén. Y cuando llegó, Pedro venía a la casa de Cornelio y se encontró con la casa llena. Y cuando leemos el relato, Pedro entró como pidiendo disculpas y haciéndole saber que él todavía era judío. Porque le dice, ustedes saben bien que es abominación para un judío estar bajo el techo de un gentil. Pero Dios me hizo ver una visión y le cuenta todo. ¿Por qué? Porque no cambiamos de la noche a la mañana cuando Dios te empieza a dar. Empezamos a hacerle retranca, aunque Dios nos mande a hacer algo bueno. Y después Pedro empezó a crecer espiritualmente, porque empezó a conocer verdaderamente al Dios de la palabra. Y fíjense que esto es algo que siempre Dios hace. Desde el principio de la creación, a Dios se le place soplar de su espíritu y darnos a nosotros, a los seres humanos. En el libro de Génesis, en la creación, dice que sopla vida sobre nosotros. Y nosotros, dice, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí apareció Adán. Y ahí veníamos todos nosotros también. Entonces, Dios sopló vida
Y fíjense que Jesús, cuando caminó también, y siempre tiene que ver algo con el Espíritu de Dios. Porque cuando comienza el Génesis, dice, y el Espíritu de Dios, dice que se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios es el que hace la ejecución del poder de la palabra. Cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, el Espíritu Santo empieza a hacer una transformación en nuestro corazón. Cuando alguien te dice que el Señor te habla, o sabes que te habló el Señor y te hace sentir hijo de Él, por más que no te sientas hijo de Él, pero si el Espíritu te puso la semilla de hijo porque te hizo nacer de nuevo, te hizo hijo, y eso no es voluntad de varón ni de sangre, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Eso hace, el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar con nuestras vidas. Por eso muchos de los que estamos acá, tal vez conocemos a Dios, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos que la fuente de todas soluciones es el Señor, pero no siempre lo tratamos de esa manera. Entonces, de vez en cuando nos vamos. Nos vamos a donde nos gusta a nosotros. Ahí, y ahí hacemos nuestra vida. Nos olvidamos del Señor. Como que el Espíritu Santo se pudiera olvidar de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, ¿no sabéis que el Espíritu que está en vosotros los anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela. Anhelar es, nos ama más que a todas las cosas que hay sobre la tierra. Y Él tiene una tarea. Por eso, cuando nosotros hemos estado en Cristo algún día, o tal vez estás escuchando y el Señor está llegando a tu vida, nunca más tu vida va a ser igual. Vas a querer hasta engañarte. Vas a querer hasta no escuchar más prédica de Dios. Vas a querer hasta escuchar música del mundo. Pero siempre el Señor te va a traer a Él, porque Él es la fuente de la vida. Y lo que Él puso dentro tuyo es eterno y es poderoso. No te va a controlar, porque no es un manipulador el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a convencer del pecado. Porque si hay algo que Dios hace, es no anula el libre albedrío que tenemos nosotros. Él lo que espera que nosotros escojamos. Él nos va a seguir. Él nos va a incansablemente hacer sentir su amor, su misericordia. Las veces que Él renueva su misericordia con nosotros. Que aunque nosotros seamos infieles con Él, Él va a permanecer fiel. Porque es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos que Dios sopla el Espíritu en el hombre, y soplarlo, en el original griego dice que sopla dentro. Y soplar dentro es como si yo agarro una flauta, un saxo, aquel que sabe de música, de viento, se entera lo que es. Entonces tiene que soplar, y esa flauta, si yo la dejo así, no tiene vida. Pero si yo la soplo, tiene vida. Y el Espíritu Santo, cuando fue dado por Dios al hombre, el hombre fue un ser viviente. Nosotros vemos que en San Juan, capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Jesús ya había sido crucificado. Ya lo habían matado los judíos, lo habían dejado enterrado, ahí lo habían metido en la cueva, pero Él había resucitado. Y acá se le aparece a los discípulos. Y dice: vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Si alguien ha leído la Escritura, se puede preguntar: y entonces, el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Aquí el Espíritu Santo fue enviado a los discípulos con una tarea, como cualquiera de nosotros que hemos tenido el encuentro con el Señor. Tenemos el Espíritu Santo, porque cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, el Espíritu Santo viene a nosotros. No entendemos nada, pero sabemos que tenemos que salir corriendo a los pies del Señor. Y yo te voy a decir que vos podés estar pecando, pero una vez estuviste con Jesús y adentro tuyo no te vas a sentir limpio. Pero no porque alguien, un fariseo, te dijo: porque te vas a ir al infierno. No, porque el Espíritu Santo se contrista cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Y los que andamos tristes, amargados y mal, no es el mundano, somos nosotros los que hemos sido comprados y lavados a precio de sangre. Y fíjense que acá Jesús les dice que reciban el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo, pero eso era solamente el principio. Creo que hoy hablábamos y decíamos que la hermana Priscila nos contaba que a veces nosotros solamente venimos y miramos, lo observamos y nos conformamos con eso, y muchas veces no nos damos cuenta que Dios es una fuente inagotable. ¿Cuántos creen que Dios es una fuente inagotable? Dios es una fuente inagotable. Y muchos se conforman con decir: un día yo tuve la experiencia del Espíritu Santo. Y eso es todo. Y bueno, vuelvo al pasado y le doy, me pego unas trancas regulares, y me olvido del Señor. Como que el Señor se pudiera olvidar de nosotros, o como que lo que Él puso adentro de nosotros no fuera tan poderoso. Dice la palabra que todas las aguas, todos los ríos no fue a apagar el amor. Y Dios es amor. Por eso vos podés correr por donde quieras, te podés ir bien lejos, pero cuando Dios tiene un plan con tu vida y Él puso, y un día tuviste un encuentro con el dador de la vida, vos portás la vida de Dios dentro tuyo. Estará como escondida, estará adormecida, pero la vida de Dios está dentro tuyo. Y vemos que en el libro de los Hechos sucede algo en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? Sentados. Muchas veces tal vez les han dicho: hay que estar arrodillado. Lo que ellos tenían verdaderamente entregado era su corazón, porque yo conozco gente que está muchas horas arrodillado, pero su corazón nunca está arrodillado a Dios, está arrodillado a Él mismo. ¿Y cuándo te das cuenta? ¿Cuándo se levanta está arrodillado? Porque por sus frutos lo conoceréis. Por eso no podemos dejar de engañar nosotros, por eso tenemos la palabra de Dios. Cuando llegó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Desde la creación, Dios sopló su Espíritu en el hombre. Eso es lo que a Dios le agrada, soplar su Espíritu en nosotros.
y el Espíritu de Dios en nosotros comienza a hacer una transformación en nosotros. Al principio no lo entendemos. No lo entendemos. Es más, seguimos en nuestra mente natural, viviendo naturalmente, como que el Espíritu de Dios no hace nada. Pero el Espíritu de Dios es tan poderoso que Él, todo lo que nosotros vemos, fue creado por ese poder. Nosotros, en nuestro capricho, podemos oponerle resistencia al Espíritu de Dios. Va a ser temporal. Por un tiempo la vamos a sacar haciéndola nuestra. Pero a largo plazo o al corto, dependiendo de nuestra voluntad, vamos a terminar arrodillados delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si no, miremos la vida de Saulo. Saulo, Dios tenía un plan con él. Y a Saulo se le aparece Jesucristo y le hace ver todo lo que la verdad de la palabra era y no lo que él pensaba. Y a partir de ese momento dejó de ser un fariseo, de fariseos, y se transformó en un siervo de Jesucristo. Y fíjense la característica del Espíritu Santo. Porque a veces hablamos mucho del Espíritu Santo. Hay gente que dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo siempre tiene el principio bíblico. Dice la palabra de Dios, Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada, no puede salir agua amarga o agua dulce. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en mí, pero yo tengo la llenura de ese Espíritu Santo? Que yo todo lo que haya hablar tiene que ver, y todo lo que hago tiene que ver con lo que a Dios le agrada, y no con lo que a mí me parece. Porque una de las cosas que habla en Romanos capítulo 10 es que si nosotros tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Y eso era duro para un judío, pero nosotros no entendemos por qué era duro para un judío. Porque que Jesús sea el Señor significa que Jesús era el que nos mandaba. Pero hoy en día hay tanto libertinaje que nosotros no queremos sujetarnos a nada ni a nadie. Es más, esta sociedad es tan rebelde que en un momento de un gobierno promulga una ley y el otro gobierno viene atrás y la deshace. Entonces no sabes para qué lado vas, porque no todos se quieren sujetar. Es más, nadie se quiere sujetar a ninguna ley, menos a la ley de Dios. Por eso que Cristo sea mi Señor habla de que Jesús me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Y cómo yo me voy a enterar lo que a Jesús le gusta? Leyendo la Escritura. Porque algunos dicen, no, yo voy a orar, a ver si es de Dios. Entonces ora, pero no lee la Escritura. Entonces empieza a orar y lo que quiere es recibir la respuesta que su corazón quiere. ¿Y saben cómo se va a levantar? Contento, porque Dios le respondió. El Señor me dijo, haz todo lo que te venga a tu mano, que yo estaré contigo. Mentira. Cuando va a la Escritura, porque Jesús dijo, ¿quién de vosotros, si siendo malos padres saben darle buenas cosas a sus hijos, si le piden pan a su hijo le pide pan, usted le van a dar piedra? O si le pide un huevo, usted le van a dar un escorpión. Si ustedes piden bien, conforme a la voluntad de Dios, dijo Jesús, mi Padre que está en los cielos le va a dar lo que ustedes necesitan. Pero es conforme a la voluntad de Dios. Y hay gente que es engañada
permanentemente por su forma de pensar, porque, como decía nuestro hermano Juan, hay que leer la Escritura para que nadie nos engañe, porque el enemigo también es espíritu y él tiene más experiencia que nosotros y lleva muchos más años haciéndole la vida cuadrito a los cristianos que estuvieron antes que nosotros y a los que están hoy contemporáneos con nosotros. Entonces él es un ángel poderoso y que solamente por el poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo nosotros podemos advertir un ataque de él. Y cuando nosotros nos creemos superiores, alguien me decía que cuando andaba bien en el Señor, dice que se salió a la calle un hombre y empezó a desafiar al enemigo. Y dice que se sentía, como se usa hoy la palabra, empoderado. Entonces dice, yo le voy a enseñar ahora que yo estoy lleno de Dios, lo voy a poner en su lugar. Y empezó, y el hombre se sentía poderoso. Pero resulta que pasó un tiempito y ese hombre está arruinado. Porque, como dice en el libro de Judas, que hay hombres irracionales que blasfeman de potestades superiores. Cuando dice potestades no dice solamente las angelicales del reino de Dios, sino también de las otras potestades. Porque nosotros somos como una migaja para el mundo espiritual. Nosotros, la cobertura que nos protege es el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo que nos lava. Pero nosotros tenemos que estar al abrigo del Altísimo, porque si no el enemigo nos come como papa frita a nosotros. Y vemos que en el libro de los Hechos viene el Espíritu Santo también. Lo leímos que en Juan aparece Jesús, le da el Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos también. Cuando le envía el Espíritu Santo a los discípulos, se los envía para que ellos puedan ir a hacer la obra de Dios. Y fíjese que fue a través de Cristo resucitado, Jesús sopló también espíritu y lo que le dio es una vida nueva. Tal vez algunos, o tal vez la mayoría, tenemos una vida nueva en Cristo, pero solamente estamos en la vida nueva. No hemos ido más allá, como decía la hermana Priscila. Nos conformamos con eso. Pero fíjese que vino Pentecostés. Y Pentecostés habla de otro nivel. Que ya Jesús está no resucitado, sino que Jesús está glorificado. Acá no había ascendido. En Pentecostés Él había ascendido porque Él le había dicho, era necesario que yo padezca, el Cristo tiene que padecer, porque yo tengo que ir al Padre. Porque si yo no voy al Padre, no puedo enviar al Espíritu de verdad, el que los va a guiar, el que va a estar con ustedes. Entonces, cuando en Pentecostés sucede algo totalmente diferente, y lo que viene es el Espíritu Santo, pero viene con Cristo glorificado. Y ahí viene algo, se derrama el Espíritu Santo de Dios. Y alguien dice, o puede pensar, pero dijo que el que viene atrás de mí, que es más poderoso que yo, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero cuando nosotros vemos lo que estábamos leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 10, y la historia de Cornelio, vemos que dice, y descendió del cielo el Espíritu Santo y los bautizó. En el día de Pentecostés descendió del cielo. Y alguno puede decir, pero eso no fue bautismo. Si alguno de nosotros, bautismo, la palabra bautismo viene del griego baptismo, que significa sumergir bajo las aguas o sumergir, eso es bautismo. El bautismo que nosotros todos hemos experimentado, o la gran mayoría, es el bautismo de inmersión. Es la que decía Juan el Bautista. Pero el que viene detrás de mí
Ese bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué decía Espíritu Santo va a bautizar si viene de arriba? Cuando nosotros vamos a una catarata, o vemos la catarata, el Salto del Ángel, allá en Venezuela, que es el salto más alto que hay, o la catarata de Iguazú acá en Argentina, si vemos la catarata y pasamos por abajo la catarata, nosotros vamos a bautizarnos, porque vamos a estar sumergidos. No es que nosotros nos vamos a sumergir. Lo que cae de arriba me va a hacer sumergir a mí. Y así descendió el Espíritu Santo, porque viene de lo alto. Viene de lo alto para nuestras vidas. Y una característica que hizo es que hubo unas manifestaciones en las personas. Porque Dios, cuando creó al hombre, sopló el aliento de vida, sopló el espíritu. Ese primer espíritu que sopla al hombre lo conectó directamente con su creador. Cuando Jesús sopla sobre los discípulos, eso también lo conectó directamente con sus discípulos, porque aún hasta sobre los 70, cuando los envió, que venían contentos, algunos agrandados ahí, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, y Jesús le dijo: mejor alégrense que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero ellos habían sido revestidos por ese poder que habían recibido y había sido delegado por Jesucristo. Pero Jesucristo estaba en carne, todavía no había sido glorificado. Acá había sido glorificado y se derrama el Espíritu Santo sobre la gente, desciende el Espíritu Santo. Y después viene algo. Hay un pasaje que dice: mi copa está rebosando. Hay un salmo que dice que mi copa está rebosando. Ese rebosando es lo que provoca que nosotros andemos todo el día, toda la noche, hablando ¿de qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De Jesús. Hablamos de Jesús. Hablamos de lo que hace. ¿Y saben lo que hace el Espíritu Santo? Como desde el principio transforma la carne, transforma el barro y lo transforma el Hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo viene trabajando hace años con nosotros, viene transformándonos. Y el poder que Él pone dentro de ese Espíritu, que viene con ese poder, es para poder derribar las fuerzas de la oscuridad que se oponen en esa transformación que Él está haciendo en nuestras vidas. Nosotros a veces no lo podemos entender, pero esto es lo que nosotros necesitamos. Tal vez alguno solamente está con la vida nueva. Ahí con las mariposas, qué lindo. Yo ya no digo más malas palabras, gloria a Dios, porque es algo muy bueno eso. Yo ya soy menos mal pensado. He dejado de hacer esto, he dejado de hacer aquello, pero solamente nos conformamos con eso. Y no buscamos más de Dios, sabiendo que Dios es una fuente inagotable. Inagotable. Y hay dos cosas que el enemigo siempre va a hacer, y las hace bien. La primera, impedir que nosotros conozcamos a Jesús. Por eso muchos que tienen llamados fuertes en Cristo Jesús, el diablo primero los engañó a través de la brujería, a través del esoterismo, a través de muchas cosas. O te lastimaron el corazón de tal manera que no le crees a nadie que existe un Dios, porque te fue tan mal que Dios, si hubiera existido, estaría ayudándome. Y la otra cosa que hace el enemigo, si no te puede detener y que Cristo sea el Señor nuestro, lo que va a hacer es impedir que le sirvamos como Dios quiere que le sirvamos. Nos vamos a conformar por los pensamientos que creamos o por a veces las sugerencias
de la oscuridad que se acerca a veces con muy buenas intenciones a impedir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él, si no puede impedir que creas en Jesucristo y nazcas en una nueva criatura, en un hijo de Dios verdadero, Él lo que va a hacer es impedir que le sirvas. Total, yo creo en Jesucristo. Total, yo hago esto. Pero me quedo con eso y sigo luchando con la amargura dentro mío. ¿Saben quién va a deshacer la amargura? El poder del Espíritu Santo. ¿Saben quién va a matar la depresión? El poder del Espíritu Santo. ¿Saben quién destruye el doble ánimo? Es el poder del Espíritu Santo. Pedro era un hombre de doble ánimo. Pablo era alguien orgullosísimo, intelectualmente capaz, y ese hombre fue transformado en lo que Jesús tiene de esencia, en alguien manso y humilde de corazón. Pero no fue Pablo y no fue Pedro, fue el poder del Espíritu Santo. Por eso el poder del Espíritu Santo comienza a obrar al que lo posee, empieza a obrar dentro de nosotros. Por eso Cristo tiene que ser nuestro Señor. Él nos tiene que indicar el camino y nosotros tenemos que obedecerlo. Pero esto no es a la fuerza. Jesucristo y el Espíritu Santo nunca nos va a poner una pistola en la cabeza. Excepto que sea el cantante ese que usó unos narcotraficantes mexicanos y se convirtió. Se convirtió a Cristo, porque siempre estaba enojado con la mamá. Y se convirtió a Cristo con una pistola en la cabeza. Y ahí agarró coraje y dice, sí, soy cristiano. Y ahí se fueron los maleantes. El Señor obró y él se dio cuenta que el Señor lo había rescatado. Y ahí él entregó su corazón al Señor. El Señor nos viene siguiendo. Él quiere hacer cosas grandes con la iglesia, pero tiene que hacerla con tu corazón primero. Si nosotros no nos doblegamos al Espíritu Santo, nosotros vamos a seguir solamente con una fachada blanqueada de mi vida espiritual. Pero todo eso va a deshacerse, porque nosotros no podemos ser apariencias. El Espíritu Santo es verdadero. Verdadero. Y todo el que porta al Espíritu Santo, más tarde que temprano, se va a transformar en alguien verdadero, si lo deja el Espíritu Santo actuar. Porque Dios nunca va a anular el libre albedrío que nos dio. Si no, Dios hubiera hecho robot desde el principio. Esta palabra es para que nosotros podamos creer en Dios, creer en su poder, creer que Él nos llamó para hacer cosas en nuestra vida. No solamente conformarnos con solo venir un domingo. ¿Saben cuánta gente se está perdiendo? ¿Saben cómo en los barrios, 1016 viviendas, todos los días es un tiroteo tremendo? Vive gente ahí que no puede vivir. ¿Y sabe con qué se vence todo eso? Con el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros como iglesia nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Porque ¿saben por qué nos olvidamos del Espíritu Santo? Porque nos hemos olvidado de Jesús. Nosotros ahora nos reunimos a escuchar a hombres y de lo que esos hombres hacen. Pero si nosotros volvemos a la senda antigua, en donde se predicaba de Jesucristo, de la salvación, de lo que Él vino a hacer a la tierra y del poder del Espíritu Santo, una ciudad puede ser puesta pata para arriba, pero no con instrumentos del mundo, sino con el instrumento que Cristo dejó, que es el poder del Espíritu Santo. Estos tiempos es el tiempo en donde el corazón de los padres iban a volver a los hijos y de los hijos van a volver a los padres. Pero hay algo que la iglesia tiene que hacer. Todo no lo va a hacer Dios. La iglesia tiene una tarea que desempeñar y la tarea de la iglesia es unirse. Y para unirse tenemos que estar. Y para estar tenemos que sentir. Pero si yo no estoy lleno del Espíritu
Santo. Y yo te voy a dar un tip para que te des cuenta si estás lleno del Espíritu Santo y que no te engañes más. Que piensas que estás lleno del Espíritu Santo y estás lleno de odio, lleno de rencor, solamente querés abastecer tus deseos carnales y de lo que te va bien a vos. Déjame que yo te voy a decir algo. Yo te lo voy a decir con amor. No para que sientas culpa, sino para que se te abran los ojos. Todo lo que acumulemos aquí en la tierra, se queda en la tierra. Si nosotros hacemos tesoro en los cielos vamos a recibir el galardón. Porque dice la palabra que el que se acerca a Dios es preciso que crea que Él existe y que es galardonador de los que le aman. Él es el que va a premiar, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. No nos engañemos más, no nos dejemos engañar. El único que puede enfrentar los crímenes, el único que puede enfrentar la drogadicción, porque hoy la drogadicción no te está golpeando en tu puerta, por eso no te preocupas. Solamente un papá o una mamá que ha vivido con hijos que se han drogado sabe lo que es. Por eso necesitamos el corazón de Jesús en nuestro corazón. Tus hijos tal vez están bien criados, pero nadie puede estar cuidado lejos de Dios. La persona que se droga sufre y a los que dañan también, porque esa es la obra de Satanás. Él vino a matar, a hurtar y destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Nosotros como iglesia busquemos a Dios de todo nuestro corazón, de todo nuestro corazón. Dejemos de pensar tanto en nosotros y pensemos en el que no lo conoce. A veces nosotros nos preocupamos en estar muy limpios y gloria a Dios por lo que busca la santidad, porque es lo que a Dios le gusta. Pero hay un montón de gente que está bajo la tiniebla, está tapado sus ojos como tuvimos nosotros. Y el único que tiene el poder no es ningún partido político, no es ninguna nación sobre la tierra, es lo que somos aquí en la tierra, los embajadores del cielo, que es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros miramos cualquier cosa, menos lo que a Jesús le importa. Hermanos, busquemos a Dios. Busquemos a Dios por nuestra salvación, pero también porque muchos se salven. Hay gente que está atada en la pornografía, atada en el odio, en el rencor. Hay gente que anda atada atrás de los vicios. Pero nosotros no somos ni capaces de buscarlo al Señor. Viendo eso que nos están golpeando la puerta. ¿Saben cuándo buscamos a Dios? Cuando nos entran a robar. O andan robando cerca en el barrio. Ahí le decimos, Señor, guarda mi casa. Nosotros debemos buscar a Dios para que el poder de su Espíritu se manifieste. Y que porque un ladrón convertido, ¿sabe cuántas víctimas menos van a haber sobre el barrio, la ciudad, la nación? Que se convierta en un narcotraficante, ¿sabe cuántos jóvenes van a dejar de morir a manos de las drogas? Pero nosotros no lo entendemos. Nosotros nos miramos nosotros. El egoísmo aún está en el corazón de la iglesia. Muchas veces la gente pide al Espíritu Santo y los dones porque lo que busca son aplausos. Quieren ser confortados solamente por los aplausos de la gente. Cuando Jesús decía, yo no busco honra de hombre.
Si Jesús caminara en la tierra, nos reuniría a todas las iglesias y nos daría un sermón, no a los incrédulos, a su pueblo, porque nosotros nos olvidamos de Él. Nosotros decimos que nos reunimos a adorarle y ni ganas tenemos. Tenemos fuerza para trabajar como burro todos los días, porque a fin de mes recibí el dinero. Pero Jesús, que nos da la vida, siempre lo dejamos al último. ¿Qué nos vamos a arrodillar por otros si no nos arrodillamos ni por Jesús? Por eso es tiempo que nosotros recapacitemos. El Espíritu Santo puede venir a nuestra vida a hacer grandes cosas, pero lo primero que quiere hacer es transformar nuestro corazón, porque hay una grande tarea para estos tiempos. Estamos en los tiempos finales. Allí en Kabul no pueden sujetar. Las fuerzas americanas no pueden sujetar. En Haití, las inclemencias del tiempo matan gente, los terremotos, guerras entre Asia e India que nosotros ni sabemos, están muriendo gente a puñados. Y nosotros solamente miramos nuestro entorno. Por eso es tiempo que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón, para que el poder de Dios se manifieste y que los que robaban no roben más, los que mentían no mientan más, el que se quería suicidar tenga ganas de vivir. Es el tiempo que nosotros nos despertemos, hermanos. Es el tiempo que podamos entregar el orgullo, el ego, porque por ahí nos agarra el enemigo y nos hace sentir más importante. El único importante es el Señor. Tal vez hoy no terminamos de creer que un día vamos a estar delante de Él. No vamos a tener ningún saquito, ningún zapato, ningún jean, ninguna camisita bonita. El Señor no va a mirar si tenemos arrugas, estamos peinados, somos pelados. Todo eso no va a tener ningún valor delante del Señor. Él solamente va a mirar mi corazón. Por eso creo que es el tiempo que nosotros podamos hacer como hizo Pedro. No entendía mucho, le rompía todos los esquemas, pero una cosa hizo: obedeció la voz de Dios. Es el tiempo que nosotros obedezcamos a la voz de nuestro Dios. Y Él se va a llevar toda tu carga, toda tu preocupación, todo tu dolor, porque Él es el dador de todas esas cosas. Amado Dios y buen Padre, te doy gracias, Rey, por tu gran amor y tu misericordia, Señor.